nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Si estamos aquí, de pie frente a ti. Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy celebramos el Día del Señor, este día domingo tan hermoso, después de una semana preciosa de mucha palabra y oración. Y creo que esta actitud de vida que estamos teniendo como iglesia seguro tendrá su fruto. Hemos rogado al Señor un avivamiento desde hace muchos años, pero creo que se ha intensificado mucho en el último tiempo. Y estoy seguro que estamos en concordancia con el corazón de Dios. Así que tengamos mucha fe, porque en cuanto podamos juntarnos y podamos abrazarnos, yo sé que el Señor nos va a regalar muchas personas nuevas, una iglesia renovada, santa, sana y en un profundo crecimiento. Eso lo espero en fe y tengo fe que el Señor nos va
a conceder estas peticiones de nuestros corazones. Queremos iniciar el día de hoy nuestro culto de adoración al Señor junto a la familia Rodríguez, a Isabel Rodríguez. Ella estará enseñándonos acerca de nuestra confesión, la confesión de fe de Westminster, con el capítulo 12, artículo 1. Isabel. Confesión de fe de Westminster, capítulo 12 de la adopción, artículo 1. A todos aquellos que son justificados, Dios se digna en hacer partícipe de la gracia de la adopción en y por su Hijo, unigénito Jesucristo. Mediante esta gracia, los justificados son recibidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Son marcados con el nombre de Cristo y reciben el espíritu de adopción. Tienen libre acceso al trono de la gracia y son capacitados para clamar: Abba Padre. Son compadecidos, protegidos, cuidados, castigados por Él como por un padre, pero nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Muchas gracias, hermana Isabel. Nuestra primera lectura bíblica de hoy la encontramos en el Salmo 147, de los versículos 7 al 11. Y la palabra de Dios dice así: Canten al Señor con gratitud. Canten salmos a nuestro Dios al son del arpa. Él cubre de nubes el cielo, envía la lluvia sobre la tierra y hace crecer la hierba en los montes. Él alimenta a los ganados y a las crías de los cuervos cuando graznan. El Señor no se deleita en los bríos del caballo, ni se complace en la fuerza del hombre, sino que se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. Oremos. Padre Celestial, nosotros confiamos en tu gran amor. Y esto es posible y fue posible porque en algún momento de la eternidad tú nos amaste. Nos amaste con un amor incondicional, un amor eterno, un amor de cruz. Padre Celestial, hoy esta mañana invoco tu nombre para que te hagas presente, Señor, en medio de tu pueblo, en este culto de adoración que hacemos y realizamos solo por ti, solo para alabarte, solo para glorificarte y a la vez para escucharte, Señor, escuchar tu voz por medio de tu palabra bendita que será predicada esta mañana. Muchas gracias, Señor, porque sin ti esta reunión no tiene ninguna importancia. Tú haces la diferencia en este servicio de adoración a tu nombre. Agradecemos porque por medio de Cristo Jesús somos escuchados. Él es nuestro mediador y a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entrégale tu corazón.
vamos a proclamar su nombre desde hoy. Ven, tiempo es de adorarle. Ven, entrégale tu corazón. Tiempo es de adorarle. Tal como estás ante Muchas gracias, David, y a todo el Ministerio de Alabanza que nos bendicen con sus talentos cada domingo. Dios los bendiga mucho. Nuestra segunda lectura bíblica de esta mañana la encontramos en el libro de Jeremías, en el capítulo 17. Vamos a leer del 5 al 13. Y la palabra del Señor dice así: Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. El que acapara riquezas injustas es perdiz que empolla huevos ajenos. En la mitad de la vida las perderá, y al final no será más que un insensato. Trono de gloria, exaltado desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, al manantial de aguas vivas. Qué palabras más fuertes y más potentes. Hermanos míos, no nos apartemos del Señor. Estemos siempre arrodillados ante su presencia. Y una de las formas en que nos apartamos del Señor es pecando. Se rompe una perfecta relación con Dios a través de nuestro pecado. Por lo tanto, no podemos seguir adelante sin ponernos a cuenta del Señor. Y le voy a pedir a Giovanni que tengamos una oración de confesión a nuestro Dios. Hermano Giovanni. Muy buenos días, hermanos. Preparémonos para nuestra confesión. Padre Santo, gracias por este día de hoy, Señor, porque ante ti, Señor, podemos arrepentirnos. Ante ti podemos saber lo que realmente nosotros somos como personas, Señor. Te pido, Señor, que nos perdones, nos ayudes, Señor, a saber realmente cuál es tu voluntad. Nos ayudes a ver y a esclarecer todas las cosas que ante tu voluntad, Señor Padre Santo, no se encuentran en la vía correcta. Te pedimos, Señor, que nos perdones nuevamente, nos ayudes a levantarnos y nos fortalezcas, Señor, en espíritu, en alma, en ser, para que tú llenes, Señor,
de tu ser todo lo que podamos, Señor, y todo lo que hagamos en nuestras vidas, Señor, delante tuyo. Señor, que sintamos esa paz y que podamos, Señor, arrodillarnos delante tuyo, sabiendo que por ti las cosas no las podríamos hacer por sí mismas, Señor. Que tú, Señor, nos fortaleces, nos cuidas, nos capacitas y nos corriges, Señor. Y, Señor, que también entendamos de que este arrepentimiento también es para saber que no somos nada sin ti, Padre Santo. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo, por lo que harás y por lo que nos acompañarás en este camino, Señor, junto a ti y a todos, Señor, los que nos acompañan en el día de hoy. Te agradezco, Padre Santo, y dejamos que esto sea bajo tu obra y bajo tu voluntad. En Cristo Santo. Amén, Señor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Nuestra tercera lectura bíblica de esta mañana la encontramos en Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 12. Y dice así: Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser.
Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Demos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, con gratitud, con amor. Dios ama al dador alegre. Le vamos a pedir a nuestra hermana María José Enríquez, a la Coté, que pueda hacer una oración de consagración por todas estas ofrendas, estos diezmos que entregamos al Señor. Coté. Hola, oremos. Señor, gracias Señor porque tú eres el Dios soberano y eres quien nos provee. Eres quien nos ha dado todo lo que tenemos, Señor, y quien seguirá proveyendo, Señor, aún en los tiempos más difíciles. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque en ti hay confianza. Gracias, Señor, mi Dios, porque hoy podemos devolver los diezmos y las ofrendas de lo que tú nos has dado. Enséñanos a hacerlo con gozo y con un corazón que realmente busca tu gloria, Señor. Te pido que le regales sabiduría, Señor, a aquellos a quienes tú has dispuesto para administrar los diezmos y las ofrendas que se juntan de esta iglesia, Señor. Que sea para el cuidado de la iglesia, para el crecimiento de tu reino, Señor, y para tu gloria finalmente. Te pido, Señor, que nos enseñes a hacerlo con alegría, de verdad alegría, Señor, y con completa confianza en ti. Te pido, Señor, que te doy muchas gracias porque eres tú quien nos ha regalado el privilegio de poder devolverte un poco de todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, mi Dios, a ti sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De lo profundo clamo a ti, escúchame clemente. Tu corazón inclina a mí y muéstrate indulgente. Porque si empiezas a indagar todas mis culpas e impiedad, ¿cómo he de responderte? ¿Cómo he de responderte? Delante de tu santidad es mala nuestra vida y nuestra culpabilidad aumenta cada día. Las obras nuestras vanas son, tu gracia sola da el perdón. Oh, ten misericordia. Oh, ten misericordia. Por tanto en Dios esperaré, luchando en todo tiempo, y nunca más me confiaré en mis merecimientos. Promesas firmes de tu amor, de gracia santa y perdón, me infunden esperanza. Me infunden esperanza.
día y otro pasará en dura lucha y pena. El alma mía esperará en la victoria plena que un día me dará el Dios de luz y de verdad. No falta su palabra, no falta su palabra. Si muchas nuestras faltas son mayores su potencia, si graves nuestras culpas son más grandes su clemencia, Él como buen pastor y rey rescatará a su humilde grey de todos sus pecados, de todos sus pecados, de todos sus pecados, pecados. Muchas gracias, Coté. Pastor Inimar, su turno, le entregamos la palabra. Olá, minha querida Igreja Presbiteriana del Valle Lonquén, mis amados hermanos, amigos, todos los que participan con nosotros en esta transmisión. De hecho, queridos, es una alegría servir al Señor. Es una alegría poder estar en su presencia para adorarlo. Muchas gracias, Presbítero Carlos, por habernos guiado hasta este momento. Ahora les llamo, queridos, a acompañarme en la meditación de la palabra del Señor, siguiendo la temática de la semana pasada, un llamado para participar en la obra del Señor. Me gustaría leer con ustedes Éxodo capítulo 36, nos dice así, de versículos 1 al 7. Así pues, Bezalel y Aholiab llevaron a cabo los trabajos para el servicio del santuario, tal y como el Señor lo ha ordenado, junto con todos los que tengan ese mismo espíritu artístico y a quienes el Señor haya dado pericia y habilidad para realizar toda la obra del servicio del santuario. Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todos los que tenían el mismo espíritu artístico y a quienes el Señor había movido a venir y hacer el trabajo, y les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario. Pero como día tras día el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias, todos los artesanos y expertos que estaban ocupados en la obra del santuario suspendieron su trabajo para ir a decirle a Moisés: la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó hacer. Entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento, que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores ni traiga más ofrendas para el santuario. De ese modo, los israelitas dejaron de llevar más ofrendas, pues lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra. La palabra del Señor mostrándonos aquí ahora el cumplimiento de lo que estaba propuesto allá en Éxodo capítulo 25, donde meditamos en la semana pasada. Quiero llamarles a orar al Señor y pedirle al Señor que nos guíe en la meditación de esta mañana. Oremos. Padre querido, queremos agradecerte, Señor, por este gran privilegio que tenemos de estar en tu presencia, de elevarte esta oración. Primero, Señor, agradeciendo por todas las bendiciones, Señor. Y una de ellas es estar ahora en tu presencia, dirigiéndote estas palabras, Señor.
También queremos, Señor, agradecerte por tu palabra leída. Sabemos, Señor, que ella nos habla al corazón. Y queremos agradecerte por tu Espíritu Santo, Señor, que ilumina nuestras mentes y obra en nuestros corazones a fin de que esta palabra se transforme en vida. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Queremos pedirte, Señor, que limpia nuestros corazones de toda nuestra maldad. Purifícanos, Señor, santifícanos, Padre. Quero pedirte, Señor, que nos bendiga con tu palabra. Y, Señor, te pido que esta palabra se transforme en una vida que te honre y glorifique a ti. Padre, descansamos en ti, agradecidos, confiados en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quero introduzir este sermão contándoles la historia de un joven que se convirtió a Cristo Jesús y obedeciendo a la palabra de Dios se hizo parte de una iglesia cristiana. Bueno, en su caminar con Cristo, él aprendió en la Escritura que él debería devolver al Señor la 10ª parte de todo lo que Dios le daba. El que ganaba cerca de 200,000 pesos de su trabajo empezó con alegría a devolverle al Señor la 10ª parte. Este joven entonces empezó a prosperar profesionalmente de forma que llegó a ganar 1 millón de pesos. Su alegría en el Señor por la salvación que Dios le había dado era tan grande que él no negociaba este privilegio de poder participar en la obra del Señor de forma obediente en los diezmos de su sustento. Bueno, pasado algunos años, este joven se casó, tuvo hijos, siguió prosperando en su vida profesional y llegó a ganar en cerca de 10 millones de pesos mensuales. Sin embargo, queridos, en una visita pastoral recibida en su casa, cuando conversaba con su pastor sobre un determinado tema, sintió el deseo en su corazón de compartir que ya hacía poco más de 1 año que él no devolvía al Señor de los diezmos, del diezmo de los sustentos que Dios le había dado. Que de hecho quería hacerlo, sin embargo, ahora su diezmo era cerca de 1 millón de pesos y esto era plata para pagar la universidad de los 2 hijos y que de hecho tenía muchos gastos que lo dificultaba a reservar para devolverle al Señor. El pastor entonces le explicaba que de hecho esto no era más plata de lo que él devolvía cuando él partió con su vida cristiana, eran los mismos 10%. Él debería reconocer que Dios le había bendecido con más plata para que los mismos 10% fueran un poco más de recursos y él pudiera tener una mejor vida con los mismos 90% que le quedaban. Bueno, también le orientó que según la Escritura Sagrada, lo que Dios requiere de nosotros no es el resto, sino de las primicias. Bueno, después de esta conversación, el pastor de una forma muy sensata lo llama a orar, ¿ya? Y hizo esta oración, escuchen. Señor, lo que más te importa es la fidelidad del corazón de uno hacia ti. Tu palabra nos dice que importa obedecer antes que sacrificar. Es el corazón de tu hijo lo que quieres. Un corazón que te ama sobre todas las cosas. Un corazón que no mide esfuerzos para honrarte. Tu hijo está pasando una lucha con su propio corazón, Señor. Cuando lo bendecías con poco, él, en su alegría, en ti, te era fiel. Sin embargo, ahora que lo bendices con mucho, el corazón de tu hijo se vio atrapado en la bendición y perdió la perspectiva de tu amor hacia él. De tal manera que la alegría en ti ahora está en la bendición, de forma que no logra más serte fiel. Así que, Señor, para tu propia gloria y para el bien de él, hágale volver a tener el sustento de 200,000 pesos para que él vuelva a serte fiel. Porque es mejor fiel en lo poco que perdido en lo mucho te ofenda y pierda la alegría de la vida en ti. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, inmediatamente a esto, este hombre dijo, amén, no, pastor, ¿qué oración es esta? Que el Señor no te escuche, ya entendí. Pediré perdón al Señor y lo honraré con lo que Él me ha dado. Mis queridos hermanos, situaciones como esta pasan cuando nuestra alegría y confianza dejan de estar en el Señor y pasan a estar en nuestros recursos, capacidades y esfuerzos.
Por más que uno diga que su corazón está en el Señor, sus actos dejan bien claro dónde se ha perdido. Esto no se trata solamente de recursos económicos, también se trata del uso de nuestro tiempo, de nuestros dones, de nuestra fuerza física. Lo que define nuestra participación en la obra del Señor es nuestra alegría y confianza en el Señor. Si no tenemos estas dos cosas muy vivas en nuestros corazones, nuestra participación en la obra del Señor será siempre un tema secundario en nuestras vidas y lo haremos con las obras y no con las primicias. Mis queridos, en el texto que meditamos en la semana pasada, que fue Éxodo capítulo 25, 1 al 9, vimos a Dios llamando a Israel a participar en su obra. Y en este pasaje encontramos algunos principios que son para todos los tiempos en cuanto a participar en la obra del Señor. Una de las cosas que nosotros aprendimos cuanto a la participación en la obra del Señor es que es una ordenanza divina. También vimos que es un compromiso voluntario. Y junto a esto, participar en la obra del Señor es un privilegio extraordinario. Cuando entramos en capítulo 35 de Éxodo, versículo 4 al 9, las palabras allá de Éxodo 25 son repetidas aquí, son recordadas, pues es el momento ahora de levantar los recursos para que la obra se inicie. Después de recordarles al pueblo de Israel estas ordenanzas divinas, el pueblo se retiró de la presencia de Moisés y empezaron a venir para poder entregar al Señor las ofrendas para que se construyera el tabernáculo. Cada mañana venían ellos para poder ofrendarle al Señor. Nosotros vemos en Éxodo capítulo 35, versículos 30 al 35, que Dios capacita a dos hombres, que es Bezalel y Aholiab, para la obra. Ellos son específicamente llamados y capacitados para la construcción del tabernáculo. Observemos el texto ahí, Éxodo 35, 30 al 35. Nos dice así: Moisés les dijo a los israelitas: tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías. Dios les ha dado a él y a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. Los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías, diseños y recamados en lana púrpura, carmesí, escarlata y lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. Bueno, observe que Dios no los llama porque son capaces, sino para capacitarlos. Dios levanta a estos dos hombres, dándoles las habilidades tanto para hacerlo como para enseñar a otros cómo hacerlo, para que la obra del Señor se realice tal como Él lo había establecido. Bueno, debemos entender que Dios los eligió para esta tarea, los llama y los capacita para realizarla, pero sin los recursos necesarios, su llamada y capacitación no les servirá para nada. Dios pudo haber hecho caer del cielo los recursos para este fin, como hizo con el maná y también con las codornices para alimentar al pueblo. Sin embargo, mis amados hermanos, Dios les concedió participar en su obra con la participación de sus propias manos. Este es uno de los grandes privilegios dados por Dios a su pueblo, llenarles las manos para permitirles participar en su obra. En este pasaje que nosotros leímos hoy día, tenemos algunas lecciones sobre cómo Dios actúa cuando nos llama a participar en tu obra. Vimos en Éxodo 25 a Dios mostrándonos el llamado a participar en su obra. Ahora aquí queremos meditar en esto. Cuando Dios nos llama a participar en su obra, ¿cómo Ele actúa?
Mis queridos hermanos, cuando Dios nos llama a participar en su obra, Él nos capacita con los recursos. Esta es la primera lección que nosotros encontramos en este pasaje. Me gustaría leer con ustedes una vez más Éxodo 36, versículo 1. Nos dice así: Así pues, Bezalel y Aholiab llevaron a cabo los trabajos para el servicio del santuario, tal y como el Señor lo ha ordenado, junto con todos los que tengan ese mismo espíritu artístico, y a quienes el Señor haya dado pericia y habilidad para realizar toda la obra del servicio del santuario. Mis queridos, cuando Dios nos llama a participar en su obra, Dios no lo hace con expectativas en nosotros, pues Dios sabe que si depende de nosotros lo defraudaremos. Esto pasa porque nunca lograremos realizar su obra a la altura de su ser y de sus planes, utilizando nuestras capacidades y esfuerzos. Y es por esta razón que al llamarnos, Dios no nos responsabiliza con la tarea y nos deja solos para cumplirla. La Escritura una y otra vez nos muestra que Dios nos responsabiliza, pero nos concede todo lo necesario para que podamos cumplir con sus ordenanzas. Y nosotros podemos estar seguros de esto. En 1 Corintios capítulo 12, Pablo nos muestra que el Espíritu Santo nos concede dones. Estos dones nos fueron dados para que podamos servir en la vida de la iglesia, en la realización de la obra del Señor. Además de los dones espirituales que encontramos en este mismo capítulo, en 1 Corintios 12, también podemos ver en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Me gustaría leer este texto en específico. Nos dice así: tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Queridos, además de estos dos capítulos, tenemos otros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, mostrándonos que la capacitación para la obra del servicio del Señor viene por el poder del Espíritu Santo de Dios. Es Él quien nos capacita. Esta obra de capacitación no es solamente algo interno en nosotros a través de las habilidades y la fuerza, pero también externo a nosotros a través de recursos y medios. Hemos visto esto allá en 2 de Corintios capítulo 9, versículos 8 al 11. Este texto lo mencioné la semana pasada. Quero observar algunos detalles de este texto para poder mostrarles algunas verdades. Mira, versículo 8 nos dice así: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Bueno, versículo 10, el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulten en acciones de gracias a nuestro Dios. Lo que este texto nos está mostrando es que Dios los capacita desde su hombre interior, moviéndolos a que ellos puedan servir al Señor, les llena las manos para que ellos entreguen estos recursos a Pablo, de forma que Pablo pueda llevarles estos recursos a los hermanos necesitados. Perciba que Dios, cuando nos llama a participar en su obra, de hecho nos capacita con todos los recursos necesarios para tal realización. Cuando Dios nos llama,
Él nos capacita. Fue lo que hizo Dios tanto con Bezalel como a Oliab también, y también a los miembros del pueblo de Israel, que también son llamados a participar en su obra. Dios llamó a estos dos hombres específicamente para la obra de la construcción del templo y les dio el apoyo necesario para que ellos pudieran con sus habilidades realizar tal hazaña. La capacidad que ellos revelaron vino del poder de Dios a través del Espíritu Santo, y el texto nos deja muy claro esto. Pero la obra del Señor en la construcción del tabernáculo no era un privilegio exclusivo a Bezalel y a Oliab y a aquellos que lo acompañaron con su mano de obra, sino que también Dios concedió a cada israelita el extraordinario privilegio de asociarse con ellos en esta hazaña. Así como los capacitó con las habilidades para realizar esta obra, también capacitó al pueblo con recursos para que ellos pudieran hacerse partícipes en ella. Ellos no trabajaron con las propias manos directamente en la construcción, pero al ofrendar según las determinaciones de Dios, ellos estaban directamente involucrados en este proceso. ¿Observaron esto? A Oliab y a Bezalel, y aquellos que ellos enseñaron, que trabajaron directamente en la obra con ellos, y también el pueblo de Israel que participó con los recursos materiales para esta obra. ¿Ya? Debemos recordar lo que nos dice la palabra del Señor. Cada uno de nosotros en Cristo somos llamados a participar en la obra del Señor. Cada uno es llamado a participar con los recursos, con los dones y con los esfuerzos. Dependemos los unos de los otros con los recursos que Dios nos ha dado, así como juntos en Cristo todos dependemos de Dios y de su gracia para que podamos corresponder a este llamado en la realización de su misión. La obra del Señor nunca es una tarea individual, es siempre un servicio compartido donde nos asociamos los unos con los otros para la realización de la misma, entendiendo siempre esto, que cuando Dios nos llama, Dios nos capacita con los recursos. A unos Dios dio habilidades, a otros Dios puso los recursos en las manos para que asociándose pudieran entonces llevar adelante el cumplimiento de esta obra que Dios les había ordenado. Mis queridos, la segunda lección que encontramos en este pasaje se encuentra aquí en Éxodo 36, versículos 2 al 5. Pero en primer momento me gustaría leer solamente versículo 2 y versículo 3, la primera parte. Nos dice así: Moisés llamó a Bezalel y a Oliab y a todos los que tenían el mismo espíritu artístico y a quienes el Señor había dado pericia y habilidad y se sentían movidos a venir y hacer el trabajo. Y les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario. La segunda lección que tenemos aquí es exactamente cuando Dios nos llama a participar en su obra, Él nos mueve el corazón. Queridos, Dios cuando nos llama a realizar su obra, como ya vimos, nos da todas las capacidades para la realización de la misma. En el Señor siempre habrá una manera de involucrarnos en su obra. Esta manera no surge de una elección personal, sino de un llamado divino. No es como yo quiero, sino como Dios quiere. Este llamado es el que realiza Dios en el íntimo de nosotros, llamándonos desde nuestro hombre interior. Y no hay excusas para no hacernos partícipes, porque como ya vimos, cuando Dios nos llama, también nos capacita con todo lo necesario para nuestra participación. Bueno, cuando hablábamos que Dios no nos deja solos en la tarea que nos incumbe realizarla, su involucramiento no se limita solamente en darnos lo necesario para que alcancemos este propósito. La Escritura, tanto aquí como en otros pasajes, nos habla de un impulso interno del corazón que nos mueve a la realización de esta obra. El texto nos habla que algo los movía desde su interior para que estos hombres participaran en este trabajo. Aquí podemos hacernos la siguiente pregunta: este impulso que ellos sentían desde su hombre interior, que los movía, ¿era un impulso natural o un impulso
espiritual. Bueno, Pablo nos explica esto desde su propia experiencia. Pablo reconocía la responsabilidad que él tenía a ser llamado para predicar el evangelio a los gentiles, y de hecho lo hace con esmero, trabajando duro para que esta obra se cumpliera. Sin embargo, asumia que esta dedicação sacrificial e o éxito desta labor era pura obra de la gracia. Ele nos vai dizer allá em 1 Coríntios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Lo que Pablo quiere mostrarnos aquí es que la fuerza propulsora que hace posible la realización de la obra de Dios es la propia gracia divina. No debemos engañarnos, queridos. Esto no es un impulso interno que nos hace actuar inconscientemente, para nada. Había un ejercicio de responsabilidad en respuesta a la gracia que estaba obrando en su corazón, pero sin la gracia divina y su fuerza irresistible, el cumplimiento de la obra no sería posible por parte del apóstol Pablo. Me gustaría aquí hacerles entender cómo funciona la obra de la gracia en el hombre interior. Bueno, sabemos que la gracia es una realidad, pero ella se hace evidente cuando el Espíritu Santo nos ilumina a los corazones a fin de que entendamos la palabra de Dios. Esta palabra que nos muestra quién es Dios y cuán inalcanzable es Él por su grandeza, nos muestra también quiénes somos nosotros y cuán insignificantes somos delante de la grandeza de Dios, y a la vez nos muestra cuán imposible es medir el amor de Dios que nos bendice con tantas cosas inimaginables. El amor de Dios de hecho es algo extraordinario y nos bendice con beneficios extraordinarios que una vez comprendidos por nuestras mentes y asimilados por nuestros corazones, nos lleva espiritualmente y naturalmente a ser constreñidos y a corresponder de forma alegre y obediente. No en obediencia por obligación, como ya hemos visto, sino en obediencia por gratitud. Esta es la gracia que movió el corazón de Pablo, que hizo del corazón de Pablo un corazón agradecido y comprometido con la obra del Señor. Este mismo mover que ocurría en Pablo para esta obra específica era también un mover de Dios en el corazón de las iglesias, para que ellas se asociaran a Pablo en el cumplimiento de esta misión. La obra, debemos entender, no era de Pablo, la obra era de Dios. La responsabilidad no era exclusiva de Pablo, sino que era de la iglesia de Cristo. Y este no era un privilegio exclusivo de Pablo, sino que era un privilegio a quienes Dios movía sus corazones para asociarse a Pablo en este proyecto. Bueno, de hecho, Dios movió algunas iglesias para que se asociaran a Él en este ministerio de la evangelización de los perdidos, de la plantación de nuevas iglesias y la preparación de nuevos líderes. Bueno, Pablo va a mostrarnos aquí incluso una de las iglesias que se asociaron a Él, que es la iglesia de Filipos. Allá en Filipenses 4, versículo 10, nos deja bien claro esto. Nos dice así: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Y cuando damos un salto en este mismo capítulo, al versículo 14, nos dice: sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Versículo 18, aquí vemos el desarrollo de este actuar delante de la presencia de Dios. Nos dice: ya he recibido todo lo que necesito y aún más, tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado.
Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. En otras palabras, esta iglesia estaba tributando al Señor y participando en su obra, asociándose con Pablo. Donde Pablo evangelizaba a los perdidos, ahí la iglesia de Filipo evangelizaba con él. Donde Pablo plantaba nuevas iglesias, ahí la iglesia asociada con él también plantaba con Pablo. Donde Pablo entrenaba nuevos líderes, la iglesia de Filipos estaba presente a través de los recursos que Dios les proveía y el mover de Dios en sus corazones que hacía con que ellos entregaran esta ofrenda para que Pablo realizara esta obra. Entonces era una obra realizada por la iglesia de Filipos junto a Pablo. Queridos, fue justo esto lo que el Señor propuso a Israel. Dios les ordenó a ellos que trajeran sus ofrendas, pero el propio Dios cuidó en moverles el corazón para que lo hicieran. En Éxodo 35, versículos 4 al 5, vemos a Dios dando la propuesta. Nos dice allá: Moisés le dijo a toda la comunidad israelita: esto es lo que el Señor les ordena. Toma de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido a hacerlo, presente al Señor una ofrenda. Y cuando llegamos aquí en este texto que leímos, en Éxodo 36, la segunda parte del versículo 3 al 5, vemos el resultado de este mover de Dios. Nos dice ahí: pero como día tras día el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias, todos los artesanos y expertos que estaban ocupados en la obra del santuario suspendieron su trabajo para ir a decirle a Moisés: la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó hacer. ¿Observaron? Dios movió el corazón de ellos, ellos trajeron ofrendas en abundancia para glorificar al Señor y se realizara su obra. Queridos, cuando Dios nos llama a participar en su obra, Dios cuida en movernos el corazón para que participemos con alegría de corazón. La única cosa que puede impedirnos de participar es nuestro propio pecado, que nos puede enturbiar de tal manera que no lograremos contemplar la gracia de Dios en bendecirnos con los recursos para que tengamos el privilegio de ser partícipes y para que estos sean consagrados a Él, contribuyendo para su propia gloria. Mis amados hermanos, cuando Dios nos llama a participar en su obra, Él nos capacita con los recursos. Cuando Dios nos llama a participar en su obra, Dios nos mueve el corazón. Pero tenemos aquí una tercera lección. Cuando Dios nos llama a participar en su obra, Él nos bendice con alegría. Mis queridos, me gustaría leer con ustedes versículos 6 al 7. Nos dice así: entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento, que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores, ni traiga más ofrendas para el santuario. De ese modo los israelitas dejaron de llevar más ofrendas, pues lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra. Qué impresionante lo que estamos leyendo en este punto del pasaje, queridos. Era tal abundancia de las ofrendas que el pueblo estaba entregando que Moisés, advertido por los trabajadores, manda avisar al pueblo que cese de seguir trayendo las ofrendas para la construcción del tabernáculo, porque ya excedía a lo necesario. Es muy interesante esto, ¿sí o no? Claro que sí, la abundancia de recursos entregados nos muestra que cuando la gracia grita a nuestros corazones, no hay penuria en consagrar a Dios nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestras fuerzas. Por el contrario, lo que hay es una alegría incontenida. Esta alegría, queridos, es fruto de algo espiritual muy profundo en el corazón de uno. Es fruto de la sublime gracia que nos impulsa desde nuestro hombre interior, llamándonos a servir a este maravilloso Dios, a su maravilloso Rey que es Jesucristo, nuestro Señor, y a su maravilloso reino. Esta es una alegría que nos hace participar en la obra del Señor con entrega abundante, sin renuencia. Bueno, cuando la gracia de Dios produce esta grata alegría en nuestros corazones, participamos incluso más allá de nuestras fuerzas. Fue lo que vimos en la semana pasada cuando citamos los hermanos de Macedonia en 2 Corintios 8, 1 al 4. Observen, vale recordar este pasaje,
porque nos cuadra perfectamente con esta situación en Israel. Nos dice así: ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. Mira, la gracia de Dios a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Queridos hermanos, esto es algo extraordinario. La gracia en sus corazones les concedió tanta alegría que ellos se entregaron más allá de sus propias capacidades, de forma que su ayuda fue abundante, ya de parte de este mover de la gracia desde sus corazones. Bueno, lo mismo pasó en relación al templo, cuando David convocó al pueblo para levantar la ofrenda para la construcción del templo. Observen lo que nos dice ahí, Primera de Crónicas 29:9. Nos dice así: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Queridos, la alegría de la gracia resulta en una alegre entrega, una alegre consagración. La gracia genera alegría en nuestros corazones que hace con que nosotros nos volvamos a Dios en gratitud. Y cuando nosotros expresamos nuestra gratitud entregándole al Señor de los recursos que Él nos da, nos alegramos profundamente en lo íntimo de nuestro corazón. Esta es una de las grandes bendiciones que Dios nos da cuando participamos en su obra. Esta alegría está en el Señor y en su obra, en ser partícipes de ella. Yo me acuerdo de una enseñanza que nos entregó el capellán del seminario en donde yo estudié, reverendo René Stoffel, que también era nuestro profesor. Él en una clase nos enseñaba sobre la teología del culto, hablándonos en un momento sobre los diezmos y las ofrendas como elementos de culto. Él nos contó una experiencia de una persona que le preguntó a un pastor muy piadoso y profundo en las escrituras sagradas, reverendo Antonio Sperber. Él entonces se dirige al pastor y dice: pastor, ¿yo debo diezmar del líquido o del bruto? La respuesta de reverendo Antonio Sperber fue: si te deleitas en el Señor y en tu obra, deberías estar dispuesto a entregar tu propia vida, no solamente de los recursos económicos que Dios te da. ¿Qué él quería decir con esto, queridos? Cuando uno se alegra en el Señor y en su obra, todo en su vida debe estar disponible al Señor. Si son los diezmos que debo devolver, te lo devolveré, Señor. Si también debo devolver de las ofrendas para una construcción o atender a la necesidad de un hermano, te devolveré, Señor. Si es asociarme a un misionero en la plantación de una iglesia para el Señor, esto lo haré. Si es ayudar a una institución para formación de líderes, a ti sea la honra y la gloria. Pues como oró su siervo David, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Queridos, cuando la alegría está en el Señor y la alegría de participar en la obra del Señor alcanza nuestros corazones, no actuamos con renuencia, por el contrario, debemos ser incluso frenados. Y fue justamente lo que pasó aquí. Ya necesitamos que Dios nos diga la hora de detenernos. Ya, hijito mío, es suficiente. La misión está cumplida, la obra se realizó, lo hicimos. ¡Wow! ¡Qué poderosa esta palabra! ¡Qué extraordinaria! ¡Qué profunda! ¡Qué relacional! ¡Qué expresión de amor! Esto es algo de hecho sorprendente. ¿Lo hicimos? ¿Lo hicimos? Lo hicimos es algo extraordinario, pues Dios lo haría solo sin ninguna dificultad, pero quiso bendecirnos con esta alegría de llegar al final y decirnos: tú también contribuiste. Ya, y llegará el día, de hecho, queridos, en que escucharemos esto de nuestro Señor, pues en la Escritura Sagrada está escrito, segundo de Crónicas 15:7, pero ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. Otro texto, 1 de Corintios capítulo 3, versículo 14, si lo que alguien ha construido permanece,
recibirá recompensa. Habrá una recompensa. Pero, queridos, solo el hecho de participar en esta obra ya nos produce una alegría, de hecho, inefable, una alegría que solo se puede tener al participar en la obra del Señor. Mis amados hermanos, cuando Dios nos llama a participar en su obra, el Señor nos bendice con alegría. Em conclusão, mis queridos hermanos, assim como Deus cada manhã bendecía a su pueblo con el maná desde el cielo, su pueblo en respuesta a la gracia que Dios les había manifestado, le devolvía de los recursos que Dios les había puesto en las manos, ofrendándole al Señor para la edificación del tabernáculo. Y esto fue de tal manera que Moisés en poco tiempo tenía todo lo necesario para que el tabernáculo pudiera ser erigido. De tal forma que Moisés llegó al punto de tener que prohibir a la gente de seguir trayéndole las ofrendas al Señor, porque ya habían levantado todo lo necesario para la construcción del tabernáculo. Mis queridos hermanos, cada vez que el pueblo traía esas ofrendas al Señor, señalaba una ofrenda maravillosa, extraordinaria, incomparable, que es la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó por nosotros para garantizarnos la vida eterna. Y nosotros, en respuesta a esta entrega de Cristo Jesús, cada vez que nosotros devolvemos al Señor de los recursos que Él nos da, nosotros estamos expresando nuestra gratitud a nuestro Dios por la obra incomparable de Cristo Jesús. Mis amados, cada vez que Dios nos recuerda esta gracia que fue manifestada a nuestro favor, por la ofrenda de Cristo Jesús por nuestras vidas, debemos someternos a Él, a su voluntad, corresponder a través de la entrega de nuestras vidas integralmente a su obra. Mis queridos, debemos también recordar que la obra del Señor no es algo que se hace solo. Dios nos llama a ser iglesia y Él realiza su obra a través de la iglesia como comunidad. Si Dios no me dio las habilidades, como por ejemplo de poner mis manos con las técnicas necesarias para la edificación de un templo, debemos recordar que Dios nos ha llamado a participar en su obra, pero debemos clamarle a Él, que Él de hecho nos capacite y nos mueva para que podamos vivir con alegría el poder participar en la obra de su reino. Me acuerdo, queridos, aquí una gran lección que aprendimos cuando Carlos y yo estuvimos allá en Brasil, en la Iglesia Presbiteriana de Londrina. Fuimos invitados, los pastores que habíamos ido ahí, por um pastor a tomar um helado, e estávamos todos aí conversando e compartilhando as bendições de Deus, tomando este helado. Em seguida ele quiso pagar o helado para todos nós, e claro, como éramos muitos, nós le decimos: não, querido hermano, tranquilo, nós pagamos lo nuestro. E ele então nos chamou a escuchar uma história que ele ensinou uma grande lição de parte de Deus em sua vida. Ele nos dijo que um dia uma irmã muito pobre de su iglesia se le acercó y le pasó una ofrenda y él de hecho la rehusó en recibirla por saber que esta hermana la necesitaba más que él. Sin embargo, frente a su rehúsa, esta hermana se le dijo a este pastor: pastor, por favor, no me prive de la alegría de servir con esta ofrenda a mi Señor Jesús, bendiciendo a tu vida. Y Él nos dijo que en este día esta hermana, como instrumento en las manos del Señor, le enseñó algo extraordinario. Si Dios le mueve el corazón a hacerlo, no importa si uno necesita o no, uno debe hacerlo con alegría de corazón como al Señor. Y entonces Él se vuelve a nosotros y nos dice: no me quiten esta alegría de servir al Señor pagándoles este helado. Qué maravillosa lección esta, mis queridos hermanos. Dios nos llena las manos con los recursos, Dios nos mueve para que podamos entonces con alegría servirle a Él.
De hecho, mi anhelo de corazón en el Señor es que Dios pueda hacernos a servirle a Él con abundancia, porque sabemos que todo nuestro trabajo en el Señor, toda obra ejercida para la gloria de su nombre, no es en vano. Debemos recordar que cuando Dios nos llama a participar de su obra, Él nos capacita con los recursos, Él nos mueve los corazones y Él nos bendice con la alegría en poder ser partícipes en su obra. Que Dios bendiga a nosotros como iglesia, que seamos una iglesia abundante en la obra del Señor. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra que desafía nuestros corazones. Hemos aprendido que somos llamados a participar en tu obra, Padre querido, y nos alegramos por esto. Señor, somos llamados y este llamado es una ordenanza, es un compromiso voluntario, es de hecho un privilegio extraordinario. Hoy día, Señor, hemos visto que cuando nos llamas, Señor, te haces presente con nosotros. Señor, te alabamos porque nos capacita con los recursos, Señor. Te alabamos, Padre querido, porque nos mueve los corazones. Y Señor, te alabamos porque nos bendice con esta alegría en poder participar. Padre amado, te pedimos perdón siempre que hemos actuado con excusas para não participar em tua obra. Ou talvez hemos participado com renuência, Senhor, sendo lentos em responder a esta graça tão maravilhosa. Senhor, lo que foi entregado por nosotros não foi parte, foi el todo. Cristo entregou sua própria vida por nossas vidas. E muitas vezes, Senhor, retenemos de los recursos que has puesto en nuestras manos, Señor. Como si estos recursos, Señor, fueran nuestros, son tuyos, tú eres Señor, somos solamente mayordomos. Padre, perdónanos, Señor, que podamos ser abundantes, Señor, en la participación de tu obra a través de nuestros recursos económicos, que seamos abundantes en la participación de tu obra, Señor, a través de nuestros dones, talentos, capacidades, que seamos abundantes, Señor, na participação de tu obra, Padre querido, através de nossa força física, Senhor. Senhor, é em tu obra em donde nuestras deben haber nuestras maiores inversões, Senhor, tanto em energia, em esforço físico, quanto em capacidades e também recursos econômicos. Te pedimos, Senhor, enséñanos a ser abundantes em tu obra, Padre querido, para a glória de tu nome, para a expansão de tu reino, Senhor, para o bem de tu igreja. Descansamos em ti, Senhor, orando em nome de Cristo Jesus. Amém. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar
de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Mis amados hermanos, estamos llegando al final de este servicio de adoración. Alabamos al Señor por su palabra, que nos desafía cada domingo, que nos enseña, que nos da directrices sobre cómo debe ser nuestra vida en la presencia del Señor. Y debemos orar pidiendo al Señor que esta palabra pueda hacerse una realidad, pueda ayudarnos a resistir a nuestros pecados, puede ayudarnos a resistir a los ataques del maligno y la seducción del mundo. Que Dios trabaje en nuestros corazones. Estamos en un mundo que intenta infundirnos ideas que se van en contra de la Escritura. Y una de ellas es el materialismo, poner el corazón en lo material. Queridos, todos los recursos de esta existencia pertenecen al Señor. Cuando tenemos un corazón dispuesto a servir al Señor, con estos recursos, Dios sigue llenándonos. Es el Dios que nos da el pan cotidiano, el maná del cielo, los recursos para poder servirlo. Así que debemos orar al Señor, pidiendo al Señor que haga de esta palabra una realidad en cada uno de nosotros. Quiero llamarles a que oremos al Señor para concluir este servicio de adoración. Enseguida recibiremos el impartimiento de la bendición y les daré algunos avisos. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta mañana, por esta celebración, por cada una de las cosas que nos enseñaste, Señor. Padre amado, te alabamos, te adoramos, exaltamos tu nombre. Señor, que esta semana sea una semana en donde nosotros podamos vivir lo que aprendimos, Señor. Que essas verdades se transformen en vida, no solamente en esta semana, sino para toda nuestra vida, Señor. Te imploramos. Y donde, Señor, tenemos dificultades, pedimos, Señor, una porción renovada de tu gracia, que nos impulse, Señor, sacándonos del ocio, sacándonos, Señor, de la lentitud, Señor, a fin de que respondamos más rapidamente, proactivamente, Señor, a tu llamado a participar en tu obra. Señor, nos entregamos a ti. Quiero pedirte por nuestra iglesia, quiero pedirte una obra de avivamiento, de un despertar espiritual en cada uno de nosotros. Quero pedir-te por aqueles que estão vivendo lutas e dificuldades. Quero pedir-te, Senhor, por aqueles, Senhor, que nos estão escutando, que não conhecem a Cristo, que tenham o privilégio de reconhecer esta obra tão maravilhosa, Senhor. Esta obra a qual somos chamados a participar, somos privilegiados em participar. Se rindam a Cristo Jesus e vivam o gozo de ser llamados hijos tuyos, siervos en tu reino, Señor. Padre amado, te pedimos, danos un fin de domingo muy bendecido y una semana de adoración en tu presencia, no solamente en los momentos de encuentro con la iglesia, sino en cada momento de nuestro vivir diario. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que el amor de Dios, nuestro eterno y poderoso Padre, que la comunión y la dulce consolación del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros que participamos en esta transmisión, esté también sobre toda la iglesia esparcida sobre la faz de la tierra, que adoran a este Dios vivo y verdadero por la mediación de Cristo Jesús y la intercesión del Espíritu Santo. Y esto no solamente en aquellos que viven hoy, sino sobre toda la generación venidera, aquellos que son llamados desde antes de la fundación del mundo a ser adoptados como hijos suyos. Esto por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, estamos llegando al final de este servicio de adoración y quiero darles algunos avisos para esta semana. Mis amados, empezamos
en la semana pasada una serie de conferencias sobre creacionismo, la Biblia y la ciencia. Ellas se oponen, se contradicen. Ya estamos tratando sobre algunos temas relacionados con la ciencia y la escritura sagrada. Queremos llamarles a participar con nosotros todos los jueves desde las 8:30 de la tarde hasta las 10. ¿Ya? Son bienvenidos. Deben inscribirse porque el número es limitado, el número de inscritos, ¿ya? Así que deben inscribirse con nosotros durante la semana. Les enviaremos las informaciones por WhatsApp, así que ustedes estarán recibiendo esas informaciones. Queridos, también durante la semana, esta semana, nosotros tendremos nuestros oikos, y así que estén atentos ahí, seguiremos con nuestras actividades normales durante la semana, ¿ya? Y nos preparamos durante la semana para el próximo fin de semana, en donde estaremos sirviendo al Señor como cada domingo lo hemos hecho. Así que, mis amados, estos son los avisos para esta semana. Que Dios bendiga a todos, que todos tengan una linda semana en la presencia del Señor. Un gran abrazo, chao. De lo profundo clamo a ti, escúchame clemente. Tu corazón inclina a mí y muéstrate indulgente. Porque si empiezas a indagar todas mis culpas e impiedad, ¿cómo he de responderte? ¿Cómo he de responderte? Delante de tu santidad es mala nuestra vida y nuestra culpabilidad aumenta cada día. Las obras nuestras vanas son, tu gracia sola da el perdón. Oh, ten misericordia. Oh, ten misericordia. Por tanto en Dios esperaré, luchando en todo tiempo, y nunca más me confiaré en mis merecimientos. Promesas firmes de tu amor, de gracia santa y perdón, me infunden esperanza. Me infunden esperanza. Un día y otro pasará en dura lucha y pena. El alma mía esperará en la victoria plena, que un día me dará el Dios de luz y de verdad. No falta su palabra, no falta su palabra. Si muchas nuestras faltas son, mayores su potencia. Si
graves nuestras culpas son, más grande su clemencia. Él como buen pastor y rey rescatará a su humilde grey de todos sus pecados, de todos sus pecados, de todos sus pecados.